Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Mi casa sobre la roca. Diga conmigo, mi casa sobre la roca. Una vez más, mi casa sobre la roca. Y le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Y vamos a darle lectura a los versos 24 y 25. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Me encanta la expresión que la palabra de Dios nos regala en esta mañana, y la palabra del Señor nos anima a que pongamos un fundamento claro y bien definido en nuestra vida respecto de lo que estamos haciendo con la palabra de Dios revelada a nuestro corazón. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad en la que poco a poco hemos visto cómo muchos de los principios y conceptos que desde siempre le dieron la estabilidad y la forma a la sociedad han comenzado a ser desvalorados y hechos a un lado, bajo el supuesto de ser anticuados. De alguna manera, hoy nos enfrentamos como iglesia y sociedad a una inercia provocada por algunos grupos minoritarios en los que en muchas de sus ideologías colocan a la sociedad en un punto de vulnerabilidad en el que pareciera que lo importante no es la solidez de las relaciones, sino esa superflua apariencia de felicidad y placer. Hoy la gente no está lamentablemente buscando solidez en cuanto a sus relaciones, sino más bien proyectar una aparente felicidad, aunque en realidad no estén siendo felices en la relación en la cual están involucrados. Es lamentable, pero ya lo habíamos tocado en algún momento. Y hoy pareciera que la gente prefiere el empaque por encima del contenido. Y vivimos en un tiempo peligroso, amados hermanos, en el cual una de las estructuras, o mejor dicho, la estructura fundamental de la sociedad, que es la familia, está siendo fuertemente atacada. De ahí que en muchos casos las personas aspiren más a presumir un estatus emocional, social y en algunas ocasiones espiritual, que lamentablemente en muchos casos no corresponde con lo que se vive en la intimidad. Y es ahí donde la iglesia debe mantener el enfoque en los principios de la palabra de Dios, a fin de que ninguna corriente de pensamiento extraña pueda afectar el desarrollo y la estabilidad de cada familia. Todos aquellos que estamos en autoridad al interior de nuestras familias somos responsables del grado de estabilidad, paz y felicidad que se disfruta dentro de nuestras puertas. Muchas veces culpamos al gobierno, a la sociedad, de todo lo que vivimos dentro del hogar, pero usted debe de saber que dentro de esas puertas usted es responsable del nivel de plenitud, del nivel de libertad, del nivel de felicidad, del nivel de estabilidad que se vive al interior de su familia. La Biblia habla reiteradamente sobre la familia y su estructura, así como de su composición y sus modelos. Estos han sido lamentablemente distorsionados. El punto más importante y en el cual me quiero enfocar es que
necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que la familia no solamente está enfrentando oposición en lo externo, sino que muchas veces las familias están debilitadas desde el núcleo de su estructura. No hemos trabajado por fortalecer nuestras relaciones al interior del hogar y esto está fracturándonos como familia. Venimos a la iglesia y aparentamos ser una familia feliz, aparentamos tener un matrimonio estable, aparentamos tener en sujeción a nuestros hijos. Pero ¿cuál es la verdadera historia de tu familia? Es triste, pero muchos de nosotros en realidad estamos prefiriendo el empaque al contenido. Y yo pienso que necesitamos estar muy alertas porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 5, verso 20. Acompáñeme allá. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo comienza este pasaje? Con un ay, con un lamento, con una expresión de dolor. Y estamos viviendo este periodo en la historia de la sociedad y de la iglesia, en el cual lamentablemente la iglesia ha comprometido muchos de sus principios, muchos de sus fundamentos, mucha de su ideología y de su doctrina. ¿Por qué? Por tal vez encajar dentro de un mundo, escúcheme bien lo que voy a decir, descompuesto. Porque lamentablemente nuestra sociedad está experimentando una gran decadencia. Y nosotros como iglesia, en lugar de apuntalar y afirmar los principios al interior de nuestros hogares, estamos cediendo. No estamos realmente ocupando nuestra posición como autoridades, y me refiero a los padres, para poder encaminar a nuestra familia en la dirección que Dios quiere. Muchas veces simplemente estamos observando cómo nuestra familia se desintegra, cómo nuestros hijos se pierden, cómo cada quien al interior de nuestro hogar hace lo que quiere. Y las familias actuales dentro de la iglesia son retratadas perfectamente por ese modelo que en Jueces capítulo 12 expresa referente a una generación que surge en la cual hay escasez e ignorancia acerca del Dios que les dio libertad, en la cual no hay una autoridad definida, no hay rey y cada quien hace lo que mejor le parece. Si nos damos cuenta, ese es el retrato vivo de muchas familias cristianas hoy día. No hay una autoridad definida dentro del hogar y cada quien hace lo que bien le parece. Los hijos se conforman con avisarle a los padres sobre sus decisiones. Y los padres pocas veces se interesan en tener un diálogo abierto y frontal con los hijos. Si la iglesia no se levanta, si la iglesia no comienza a trabajar seriamente en la estabilidad y la paz que se vive al interior de sus hogares, escuche bien, el destino de la iglesia en esta generación podrá verse afectado en razón de que la iglesia no tendrá la contundencia para ser sal y luz al mundo. La iglesia, en lugar de brillar, se ha escondido. La iglesia, en lugar de ser sal, ha perdido su sabor. Y muchas veces el cristiano no es capaz de levantar la voz para denunciar las injusticias que se viven en la sociedad, porque quiere encajar en una sociedad enferma, en una sociedad decadente. Porque tenemos miedo de que nos acusen de discriminación.
Y no es que Dios nos haya puesto por jueces para andar señalando los errores de los demás. No hablo de los errores, hablo de las injusticias, hablo de la perversidad que se está viviendo en esta generación y que la iglesia, tanto en lo general como en lo particular, no está haciendo nada. Nos hemos quedado con los brazos cruzados, esperando que Dios haga los cambios, cuando en realidad ya Dios nos ha dado la capacidad para transformar el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, partiendo de nuestros hogares, nuestras familias. De ahí que necesitamos como familia hacer una evaluación de cuál es nuestro estado como familia. Siendo honestos, hagamos a un lado los secretos de familia, porque muchas veces ocultamos también los secretos de familia, que lo que nos comemos es la mentira de la idealización de un supuesto estado familiar perfecto. Nada pasa con mis hijos, nada pasa en mi matrimonio, todo es perfecto. Y nos creemos esa mentira y caminamos sobre esa mentira. Y la realidad es que jamás tenemos la capacidad y el valor para enfrentar las situaciones que estamos viviendo y mucho menos corregirlas. Hoy no es raro, sino más bien común escuchar el término de familias disfuncionales. Y pareciera que de pronto la iglesia se ha adaptado a vivir de esa manera. Es decir, las relaciones al interior de la familia no están funcionando como deberían de funcionar. Y nos guste reconocerlo o no, en muchos casos nuestra incapacidad de proveerle a nuestras familias del ambiente, de la atmósfera propicia para que juntos busquemos a Dios, no se da. No estamos realmente propiciando que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no lo estamos buscando. Vea lo que dice Josué capítulo 24, verso 15. Si usted quiere realmente abrazar una doctrina de prosperidad, haga que primero prospere su casa. Y entonces tendrá la estabilidad, la paz, la libertad y la felicidad que el dinero no le puede proveer. La gente hoy está corriendo tras una falsa prosperidad. Piensan que teniendo dinero tendrán todo, pero no es así. La felicidad verdadera se encuentra detrás de nuestras relaciones, de nuestros vínculos. Y mientras más fuertes sean estos, mientras más profundos sean, más estabilidad, más paz, más libertad tendremos. Pero tenemos que trabajar por ello. Si no trabajamos por eso, no va a suceder. No importa que tú no salgas de la iglesia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Y no me refiero en este momento que posiblemente geográficamente o de forma circunstancial hayan tenido que cubrir diferentes responsabilidades. No, me refiero más bien en el estado estructural. ¿Dónde están? ¿Están caminando contigo? ¿Están realmente buscando de Dios? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y eso es lo que quiero que entendamos. Porque podemos vivir de apariencias proyectándole a la gente que somos la familia perfecta, pero en realidad no estar trabajando en nuestra libertad y en nuestra estabilidad como deberíamos hacerlo. Sí, es verdad, toda familia tiene problemas. Sí, es verdad, todo matrimonio tiene dificultades. Sí, es verdad, a toda familia le llega el momento en el cual los hijos se comienzan a rebelar. Sí, es verdad, no hay familia perfecta. Pero ¿cuánto de nosotros está puesto en la dirección que nos permita generar oportunidades para que nuestra familia pueda tener encuentros con Dios? Josué capítulo 24, verso 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, lea conmigo:
mi familia y yo serviremos al Señor. Josué tiene una convicción y la convicción es que él y su familia van a servir a Dios, se van a involucrar en las cosas de Dios. Y cuando hablo de esta expresión, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, me encanta la determinación y el compromiso que Josué tiene para abrazar la visión de que él y su casa van a buscar a Dios, van a servir a Dios. ¿Por qué? Porque no es simplemente un deseo superfluo, yo y mi casa serviremos al Señor. No, hablas de un compromiso. Tu voluntad siempre estará dirigida hacia donde estás comprometido. Y si no estamos comprometidos realmente con Dios, nuestra voluntad no se va a dirigir en esa dirección. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo, y Él dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Ahora la pregunta obligada es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En la presencia de Dios? ¿En buscar más de Dios? ¿En afirmarnos en el Señor? Y no solamente de manera personal, de manera individual, que es lo más fácil. Hay una gran responsabilidad en cada padre y madre de familia. Y es la de que aquellos que están bajo su autoridad caminen en la dirección que Dios te ha mostrado. ¿Sabe? Es tan triste cuando puedo analizar muchas de las familias cristianas y descubro que el liderazgo que muchos hombres deberían estar ejerciendo de acuerdo al orden de Dios no se manifiesta. Y el liderazgo que muchas mujeres están desempeñando es deficiente. Y vamos, necesitamos crecer en esta área si en realidad queremos avanzar. ¿Ilusión o realidad? Pocos padres de familia están dispuestos a abrazar el compromiso que implica el inspirar a sus hijos a través de su ejemplo a buscar a Dios. Quiero hacer una aclaración. Hay un pasaje en las Escrituras que en algunas traducciones se expresaba de la siguiente forma: fórzalos a entrar. Y en algún momento se entendió que el padre debía imponer su autoridad para obligar a sus hijos a buscar a Dios. No, realmente el texto va en un sentido más amplio. No tiene que ver con que te impongas, tiene que ver con que abraces el compromiso que implica inspirar a otro a hacer las cosas. Es fácil imponerse. No lo haces. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y si no te gusta, te me largas de la casa. Es fácil. ¿Con amenazas? Claro que sí. Funciona. Pero ahí no hay un corazón expuesto. Lo que tenemos que determinarnos a hacer para que nosotros y nuestra casa sirvan al Señor y busquen al Señor tiene que ver directamente con nuestro grado de compromiso personal. Entonces, pocos padres de familia están dispuestos a abrazar el compromiso que implica el inspirar a sus hijos a través de su ejemplo a buscar a Dios. Y es que debemos de saber que más allá que con nuestras palabras podamos impactar la vida de nuestros hijos, lo haremos a través de nuestros actos. Nuestros hijos podrán recitar nuestros dichos, pero imitarán nuestros actos y nuestras actitudes. ¿Cuáles son las actitudes predominantes que se manifiestan en nuestra vida cuando de Dios se trata? ¿Será que el interior de nuestro núcleo familiar y en ese secreto familiar es un secreto a voces que solo agarramos la Biblia los domingos? ¿Es un secreto a voces que solo oramos cuando nos reunimos en la iglesia?
¿De qué manera mi ejemplo le está diciendo a aquellos que están bajo mi autoridad que Dios es primero? ¿Cómo se los estoy demostrando? Porque yo puedo decirles a mis hijos, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora. Pero si en mí no ven la actitud y la acción, difícilmente ellos van a considerar que yo creo en lo que les estoy diciendo. Sin embargo, si me ven orar, si me ven buscar a Dios, si me ven venir a la iglesia con alegría, ellos entenderán a través de mi ejemplo que Dios es primero. Ahora, la pregunta obligada es, ¿en qué lugar está Dios en nuestra vida? Porque Dios no va a ocupar el trono de nuestras familias a no ser que primero ocupe el trono de nuestros corazones. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo que leímos al principio, en las cuales Él menciona sobre una casa que prevalece ante la adversidad. Una casa que es golpeada por la lluvia, por el viento. Una casa que aparentemente está enfrentando adversidad. Y el secreto de que esta edificación no se venga abajo tiene que ver directamente con su cimiento. Y Jesús dijo que esa casa sobre la roca era comparable a un hombre que escuchando sus palabras las ponía por obra. ¿Cuál es el cimiento que le estamos dando a nuestra vida? ¿Y cuál es el cimiento que le estamos dando a nuestra familia? Mire, déjeme decirle esto con toda claridad y con toda confianza y desde luego con todo respeto. Pero creo que lamentablemente muchos padres de familia están informando a sus hijos, pero pocos están abrazando el desafío de formarlos. Los informamos, pero no los formamos. Y hay una enorme diferencia entre informar y formar. Formar implica involucrarnos en la vida de nuestros hijos. ¿Hasta qué punto nos estamos involucrando en su vida? Necesitamos, amados hermanos, comenzar a hacer ajustes si queremos que nuestra casa esté sobre la roca. Porque tenemos que nuevamente echarle un vistazo a los cimientos, a la doctrina, a los principios, a las actitudes que estamos teniendo nosotros como autoridad hacia las cosas de Dios. Ahora bien, es verdad, no todos tenemos hijos pequeños, pero algunos de nosotros posiblemente estamos lidiando con esas etapas de rebeldía en nuestros hijos. Algunos ya tienen hijos adultos e independientes, incluso algunos hijos de nosotros pudieran ya estar casados y viviendo aparte. Pero sabe, a veces, aun cuando pareciera que ya no tenemos más injerencia o influencia sobre las vidas de nuestros hijos, necesitamos entender que para tener éxito necesitamos no perder de vista el hecho de que la clave está en que aprendamos a influir a través del diálogo, a través del consejo y a través del exhorto en aquellos que están bajo nuestra autoridad. A nuestros hijos casados, independientes, necesitamos involucrarnos en sus vidas. ¿De qué manera? No imponiéndonos. Ya no podemos decirles porque yo soy tu padre. No, pero lo que sí podemos hacer es darles el consejo, tratar de ser ventaja para ellos, exhortarles, corregirles. Hay una edad en la cual, como sabemos ya, los golpes no funcionan. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron su cueriza?
con el cinturón, con la chancla, con el palo. ¿Con qué le dieron? ¿Y a qué edad fue? ¿Hace cuánto tiene de eso? Y pareciera que ese día que nos independizamos de esa clase de corrección, nos torcimos. Hay veces en las que los golpes ya no funcionan. Y necesitamos entonces apelar a la razón. Creo con todo el corazón que si como padres nos atreviéramos a involucrarnos más en la vida de nuestros hijos, a interesarnos más en la marcha de nuestra casa, sería más probable que pudiera nuestra casa ser edificada sobre la roca. Sabemos que ser padre no es nada sencillo. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos de parte del Señor una ventaja, y esta es su palabra. Y es que, como sabemos, su palabra es una lámpara a nuestro caminar, y esta palabra tiene poder para abrir nuestro entendimiento y corregir nuestros pasos. ¿Sabe? Cuando yo estaba sin Cristo, si algo a mí me molestaba, es que mi mamá me corrigiera con la palabra de Dios. Si ella venía con su opinión, la evadía. Pero si me hablaba con la palabra de Dios, no me podía hacer a un lado. Y eso es algo que me ha pasado, al menos a mí, toda mi vida. No puedo evadir lo que la palabra de Dios dice. Y necesitamos corregirnos si la palabra de Dios nos está diciendo que estamos haciendo mal. No siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero la palabra de Dios tiene poder para darnos no solamente luz y dirección, sino para guiarnos en el sendero de la vida. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Algunos de ustedes posiblemente ya se saben este pasaje de memoria. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. El problema es que muchas veces hemos hecho a un lado la palabra de Dios para tratar de establecer orden al interior de nuestras familias y hemos optado por nuestra experiencia. Y saben, nada puede sustituir a lo que la palabra de Dios nos dice. Ninguna experiencia, ninguna vivencia. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo del corazón y tiene el poder de separar aquello que nosotros en lo personal queremos de aquello que en realidad es bueno para nuestra vida. La palabra de Dios trae claridad a tu mente. Y muchas veces la palabra de Dios te hablará y te dirá, como le dijo a Elías: ¿qué haces ahí? Necesitamos entonces, como autoridades dentro de las familias, recurrir más a la palabra de Dios. No es mi sabiduría, no es mi entendimiento, no es mi sagacidad, no es mi experiencia,
es qué dice la palabra de Dios respecto de este tema. Y si usted no tiene ganas de sentarse con el pastor, exponer su condición, quiere preservar el secreto familiar, pues mínimamente búsquelo en Google. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Le van a salir cientos de estudios. Yo qué más quisiera pastorearle, pero si usted no quiere, búsquelo en Google, que la palabra llegue. La palabra es eficaz. Y sabe, llega a suceder muchas ocasiones en las cuales a una persona le has estado hablando con la palabra de Dios de una, de otra manera, ha tenido la posibilidad de tener el consejo, de tener la cercanía, y al final de cuentas le cae el 20 por algo que escuchó en la radio cristiana. ¡Qué bueno! Es Dios. Entonces lo que necesitamos es acercarnos más a Dios. Santiago 4:8 dice: pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Primero tenemos que reconocer nuestra condición. Y vuelve a surgir la pregunta del principio: ¿en qué condición está nuestra casa? ¿Tenemos una casa edificada sobre la roca o edificamos nuestra casa sobre la arena? ¿Sobre qué tenemos establecidas nuestras relaciones? ¿Sobre qué clase de fundamento? Como mencionaba al principio, estamos optando por la apariencia, por la superficialidad en lugar de la profundidad y la estabilidad. Hoy mucha gente, le aseguro, que prefiere entrar a una tienda y comprarse aquello que considera le hará bien, sentirse bien, o le hará verse bien, aunque no le quede. No, me voy a poner a dieta y ahora sí para diciembre lo estreno, y lo compra. Y la dieta nunca llegó y el vestido, la camisa sigue ahí colgada desde años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué optamos por eso? Muchas veces porque nos inclinamos más hacia la satisfacción, hacia el placer momentáneo, que hacia la estabilidad y la madurez. Mire, para que una familia se mantenga firme, tenga estabilidad y a su vez tenga la capacidad de conquistar, aún en medio de la adversidad que enfrentamos como sociedad, necesita reforzar los fundamentos que le dan solidez. Hablamos a nivel personal y hablamos a nivel familiar. No creo en una familia que diga estar avanzando, en la cual solo uno de sus miembros jala en una dirección y los demás necesitan ser arrastrados o empujados en dicha dirección. Yo creo en una familia que tiene la capacidad de crecer y trascender solo en el sentido en el cual cada uno de los miembros de dicha familia ocupe su lugar y se muevan en una misma y sola dirección. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 54. Vamos allá. Necesitamos hoy más que nunca, amados hermanos, afirmar los fundamentos de nuestros hogares, de nuestras familias, pero partiendo principalmente del fundamento de nuestro corazón. Isaías capítulo 54, verso 2, dice la palabra de nuestro Dios: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Lea conmigo: refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas. Las estacas debían estar bien clavadas en el suelo para darle estabilidad y fuerza a toda la estructura. Si las estacas no estaban bien afirmadas, cualquier viento podía traer inestabilidad a la tienda que se estaba edificando. Entonces necesitamos profundizar
en nuestro compromiso personal para el nivel de relación que queremos construir. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para concluir? No es para echar otro cuarto, es para concluir lo que en la mente y en el corazón está. Estamos calculando cuánto requerirá de nosotros el que nuestras familias sirvan a Dios, el que nuestras familias tengan estabilidad, el que nuestras familias tengan paz. ¿Cuánto va a requerir de mí? Tal vez va a requerir de mí un cambio radical en mis hábitos. Tal vez va a requerir de mí un cambio radical en mis actitudes. Pero ¿sabe cuál es el problema y el por qué fracasan las relaciones y por qué muchos hogares se están desmoronando? Por falta de voluntad para sacrificar, para ceder, para, permítame la expresión, negociar lo que nos hará crecer. A veces se aprende llorando. Pero déjeme decirle que mientras menor sea nuestra capacidad de negociación, es decir, mientras menor sea nuestra capacidad de flexibilidad ante las circunstancias, será más fácil que nos quebremos ante la adversidad. Nuestras familias tienen que comenzar a resurgir si lo que queremos es realmente cumplir con el propósito de Dios para nuestros hogares, y es que estos sean sal y luz en medio de una generación que vive en tinieblas. Y en ello tenemos mucho de responsabilidad, tanto padres como hijos. Usted lo vio en las noticias y fue un hecho muy lamentable, el del chico que se ahogó en Xochimilco. Si algo me sorprendió, es que había más de una decena de personas alrededor de él y nadie fue capaz de meterse al agua por él. Nadie. ¿Dónde estaban sus amigos? No estaban. Y a veces eso mismo está sucediendo en nuestros hogares. Nuestra familia se está desmoronando, nuestros hijos se están desbalagando, las relaciones al interior de la familia no están bien, pero preferimos mantener la apariencia de ser una familia feliz. Necesitamos cambiar en la estrategia con la cual estamos abordando las situaciones no conquistadas dentro de nuestras familias. A veces nuestra estrategia para intentar alcanzar un objetivo no es la adecuada. Y es ahí donde comenzamos a experimentar frustración. Y no es que el objetivo que deseamos alcanzar no sea el correcto, es que nos está fallando la estrategia. El pretexto de muchos padres hoy es que mi hijo no me escucha. Tal vez ya se ha cansado de tu sermón. Tal vez ya se cansó de escuchar tu opinión. Pero hay otras formas, hay otros recursos para poder obrar a favor de nuestras familias sin confrontaciones. Y esto es a través de la oración. Pero tenemos que aprender a orar como se debe, de acuerdo a cada necesidad. Ahora, ¿quién tiene más autoridad para orar por una persona? Como ya lo mencionamos, aquellos que están en autoridad. Recuerde usted lo que la palabra de Dios dice, y la Escritura dice que
Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, salvo sanar a algunos enfermos al imponerles las manos. Después de Nazaret, Jesús se dirige a otra región, y es la región de Genesaret. En Genesaret se da la campaña de milagros y sanidades más grande que hubo en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? La Escritura nos da el detalle. Y la Escritura dice que alzando los ojos lo reconocieron. ¿Quién es autoridad? Solo aquella persona que es reconocida como tal. Recuerde usted que aquello a lo cual usted se conecta es aquello de lo cual usted se alimenta. Si al interior de nuestros hogares el pastor no es reconocido como autoridad, la persona más indicada para orar por tu casa no es el pastor, porque no tiene reconocimiento. A veces nos acercamos al pastor y decimos: pastor, ore por mi necesidad, porque usted lo escucha más de cerca a Dios. No es cierto. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Qué es lo que nos da la capacidad de poder tener la bendición de una intercesión efectiva? Reconocimiento. A quien tú reconoces como autoridad sobre tu vida, esa persona tiene influencia y poder sobre de tu vida. Entonces, la oración del pastor no va a funcionar sobre tu casa si en tu casa el pastor no es reconocido, no es honrado. Si tu mesa es para criticarlo, para juzgarlo, para señalarlo, sus oraciones, aunque sean las correctas, no son efectivas, porque no hay reconocimiento, y sin reconocimiento no hay transferencia. La mujer de flujo de sangre, antes de poder extraer de Jesús algo, tuvo que reconocer quién era Él. Pedro dice: un montón de gente te toca, ¿cómo preguntas que alguien te ha tocado? Es que solo uno me ha reconocido y ha tenido de mí cosas que ni siquiera yo he autorizado darle. ¿Cómo te lo explicas? Reconocimiento. Al interior de los hogares, ¿quiénes gozan del mayor reconocimiento? Los padres. Los padres son las personas más capacitadas y facultadas para interceder por la familia. ¿Comprende? Y no significa que entonces ya no le vamos a decir al pastor que ore por nuestras necesidades. Si hay reconocimiento, funciona, sirve. Si no hay reconocimiento, trabaja en ese reconocimiento. Estaría padre una tarde de sobremesa que en lugar de que nos pongamos el platón del pastor en medio, oremos por él. ¿Y qué les parece si de sobremesa oramos por el pastor? Estaría padre, ¿no? Digo, para mí, no sé, ustedes. Ay, que hoy no nos lo vamos a merendar. Ay, no, oiga. Si queremos trabajar al interior de nuestros hogares y ser efectivos, tenemos que apuntalar nuevamente los principios de autoridad. Y ahora, importante esto: ¿cómo voy a orar por situaciones no solventadas dentro del hogar? Tenemos que manejar muy claramente la estrategia, porque esto es muy importante. Cuando nuestros hijos ya conocen de Dios, no oramos igual cuando estos se descarrían que cuando estos no conocen de Dios y se descarrían. Cuando mi hijo no ha tenido un encuentro con Jesucristo y se aparta completamente del camino del cual en algún momento le instruí, mi oración debería ser: Dios, revélate al corazón de mi hijo y ten misericordia de él. Una intercesión como la de Job, que intercedía ante Dios a favor de sus hijos. Pero cuando mi hijo conoce las Escrituras, cuando mi hijo ya ha caminado con el Señor y de pronto comienza a tener actitudes
y esto lo hablo no solamente a nuestros hijos, sino a nuestro hogar, que sabe en lo íntimo de su corazón que no están bien, mi oración debe de cambiar. Ya no tengo que decirle a Dios, ten misericordia de él. Si yo quiero realmente influir espiritualmente en el ambiente en el que se está desenvolviendo y en su vida, yo tengo que orar y decir, Dios, trata con él. Como sea que tengas que hacerlo, pero trata con él. Fuimos llamados para bendecir. No te digo que lo maldigas y que le expreses a Dios lo que Dios ya sabe. Lo que te digo es que tenemos que afirmar nuestra estrategia y estando en autoridad, dado que tenemos reconocimiento, establezcamos la estrategia que nos permita ser eficaces en la búsqueda del resultado. Pues tal vez mi hijo sí ya es un hombre no maduro, pero ya oxidado por los años. ¿Ok? O una mujer que ya tiene, pues ya es mayorcita de edad. No entiende el consejo de su padre, no le hace caso a la reprensión de su madre. No quieres estar en continuo conflicto porque ya te amenazó que si sigues metiéndote en su vida se va a ir de la casa. ¿Qué vas a hacer? Comienza a cambiar la estrategia y comienza a orar, pero de la forma correcta. Dios, trata con mi hijo. Trata con su corazón. Habla a su mente. Tal vez a veces nuestros hijos levantan muros que para nosotros son infranqueables, pero para Dios no. Y Dios le puede salir al encuentro a tu hijo cuando menos te lo esperas. Y no digo que será cómodo, posiblemente le va a ser doloroso, pero Dios será glorificado. ¿Comprende? Entonces es importante que entendamos esto y nos demos cuenta que si queremos conquistar, que si queremos avanzar, tenemos que reforzar los fundamentos que a nuestra familia le dan solidez. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo que el pasaje mismo decía, y este tiene que ver con afirmar nuestras estacas. Entonces debemos hacer de nuestra casa un lugar donde la presencia de Dios se perciba y sea una realidad para sus integrantes. Le hago esta pregunta directa y honesta. Esto nos va a determinar qué tan bien o qué tan mal estamos. ¿Dónde siente usted más a Dios? ¿En la iglesia o en su casa? Ay, pues que no, Dios nada más está en el templo. En mi casa vive el diablo. Hace tiempo vi un meme que decía: cuando yo me muera, les voy a pedir que me entierren con mi acta de matrimonio para que Dios vea que ya estuve en el infierno. Oiga. Tenemos una responsabilidad que de alguna manera hemos omitido, y es la de buscar estabilidad en las relaciones en las que estamos involucrados. Entonces, debemos hacer de nuestra casa un lugar donde la presencia de Dios se perciba y sea una realidad para sus integrantes. No estoy refiriéndome a que simplemente pongamos música todo el tiempo. No, hablo de la esencia espiritual que gobierna nuestras relaciones. ¿Hace cuánto tiempo que no oramos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge?
que le pedimos a Dios que su presencia gobierne en nuestras relaciones. Si nos acercamos más a Dios como familia, podremos llevar nuestra casa de ser un campo de batalla a un lugar de adoración. Pero para eso necesitamos recordar que Elías reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas. Y pienso que si la iglesia ha de prevalecer, esta debe de levantarse con una nueva convicción respecto del lugar que Dios ocupa al interior de sus relaciones. Tenemos que reconstruir ese altar. Me impresiona cuando la palabra de Dios nos dice que el altar del Señor estaba en ruinas. El altar para Baal, el altar para Aserá, estaba en buenas condiciones, pero el altar del Señor estaba en ruinas. Y Elías tiene que confrontar al pueblo para que el pueblo se defina. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Defínanse en razón de qué es lo que quieren y trabajen por ello. Esfuércense de veras por aquello que en su corazón está. Y mire, hemos hablado mucho sobre la necesidad de que Dios ocupe el trono en nuestros hogares. Y su palabra sea ese fundamento inamovible que necesitamos. Pero si Dios no comienza a ocupar el trono del corazón de cada uno de nosotros, difícilmente ocupará el trono de la familia en cuestión. Para que Dios entonces ocupe el trono en nuestros hogares y su palabra sea el fundamento en nuestra vida que necesitamos, requerimos, déjeme mencionarle solo 4 cosas. La primera, más Biblia. Más Biblia. Usted tiene que tener más palabra de Dios. Si no me refiero a que vaya y compre más textos y los cuelgue ahí en su pared, ¿verdad? Porque ese es clásico. Los hogares cristianos que tienen sus textos colgados en la pared. Están en la pared, pero no en el corazón. No funciona así. ¿Comprende lo que estoy diciendo? David decía cosas como estas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos más Biblia, pero ¿dónde? En el corazón. Ahora la pregunta es: ¿a dónde llega primero la Biblia? A la mente. ¿Y cuál es la distancia más larga? La distancia que hay entre la mente y el corazón. Por eso cuando se te mete una idea, pero no es carne en el corazón, puedes andar extraviado, cuestionándote, sufriendo, frustrado. Pero necesitamos que realmente la palabra de Dios llegue al corazón, y ahí es donde nos transforma, ahí es donde nos cambia, ahí es donde en realidad se da el fruto que Dios desea. Entonces, ¿qué necesitas? Más Biblia. Dile a la persona que tienes a tu lado: la verdad te he estado observando durante la prédica y lo que tú necesitas es más Biblia. Y si quieres ser plenamente feliz, págame el talento del rato. ¿Qué necesitamos entonces? Más Biblia y comida. Pero recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Primero nuestra necesidad espiritual y después lo que siga. Segunda cosa que necesitamos es más exposición a Dios a través de la oración. Si usted no se está exponiendo a Dios a través de la oración, usted solamente está practicando rezos. Tiene que exponerse. No, orar no es informarle a Dios sobre mi vida. Orar implica exposición, abrir el corazón. Que más que tus palabras, Dios pueda ver tus emociones, tu sentir, tus pensamientos. Y entonces, a la luz de su luz, puedas tener claridad en ellos. Entonces necesitamos más exposición a Dios a través de nuestras oraciones. Necesitamos, amados hermanos, desaprender y reaprender
Tengo que volver a aprender cómo leer la Escritura. El Señor Jesucristo nunca dijo, lean la Escritura. Él dijo, escudriñen las Escrituras. Y a veces nuestra oración parece más un informe desganado y desmotivado que una exposición del corazón delante de Dios. Si yo estoy teniendo tiempos de oración aburrida, es porque yo así quiero. Nuestras relaciones tienen tanta vitalidad como en ellas nos invertimos. Y en el caso de Dios no es la excepción. ¿Qué es lo que necesito para que Dios ocupe el lugar, el trono de mi corazón? Pues más obediencia y compromiso a la palabra de Dios en lo visible. Hay quienes obedecen a Dios en lo intangible. Pero en la práctica no es muy común ver su sujeción a la palabra de Dios. Es decir, para todo lo que corresponda al terreno espiritual, yo soy obediente, pero lo que corresponde al terreno material, ahí sí, pues, es que, pues, Dios ve el corazón. Ya le prediqué acerca de eso. Y sabemos que en realidad esta expresión ha sido tergiversada y interpretada de manera equivocada. Necesito entonces más obediencia y más compromiso a la palabra de Dios en lo visible. Convertirme verdaderamente en un hacedor de la palabra de Dios. Y tengo que mejorar mis actitudes hacia la iglesia. Ese sería el cuarto punto. ¿Por qué digo esto? Porque muchos jóvenes están abandonando las iglesias, escuche bien, están optando por una alternancia en su estilo de vida, no por causa de lo malo que ven dentro de la iglesia, escuche bien, sino por la forma en la cual dentro de sus hogares contaminaron sus corazones. Los jóvenes podrían venir a la iglesia y ver errores, ver fallas, como cualquiera de nosotros, no son ciegos. Pero mientras en nuestro hogar se cultive la fe, el compromiso, el respeto, ese valor prevalecería por encima incluso de lo que ellos pudieran mirar. Pero si en la iglesia se les cultiva que dentro de la congregación hay pura gente hipócrita, falsa, mentirosa, abusiva, entonces ellos se quedan con ese concepto y lo reafirman por lo que ven. Y llega un momento en el cual tienen un poco de libertad y optan por un estilo de vida alterno. ¿Por qué? No porque de repente las fallas en la iglesia comenzaron a brotar, no, porque lo cultivamos por mucho tiempo dentro de nuestro hogar. Y finalmente germinó esa insatisfacción. Y ahora que tiene la posibilidad de decidir, opta por algo que no tiene que ver con lo que nosotros aspirábamos a que tuviera o que decidiera. ¿Comprenden? Somos responsables como padres de familia de la forma en la cual está caminando nuestro hogar. Necesitamos entonces aprender a establecer el reino de los cielos en nuestro hogar. Y eso se logra a través de más Biblia. Acérquese a sus hijos, no importa si estos ya tienen más de 20. Acérquelos y dígale, usted, ¿sabes qué? Me anda fallando la vista, no puedo leer, léeme la palabra de Dios. A ver, dime qué dice. Yo le he contado en repetidas ocasiones, yo aprendí a leer en la Biblia y en la Reina Valera. O sea, entonces, como mi mamá la conocía, no me la podía chamaquear ni brincarme pasajes. Que decía, a ver, Samuel, siéntate, me vas a leer el Salmo 23, me vas a leer después el Salmo 91 y después otro. Y entonces ya comenzaba yo lo que quería era ya irme, o sea, qué rollo con mi madre, ¿por qué quiere robarme mi tiempo de juego para que yo le lea la Biblia? Y entonces ya me decía, no dice así, dice de esta manera. Ah, sí, es verdad.
o me brincaba los versos y te saltaste tal verso. Tenía que regresarme. Más Biblia en tu casa, más Biblia. Busca la estrategia. Tal vez dices, ay pastor, es que ni siquiera hacen el intento por abrir la Biblia, o apenas me ven con la Biblia y ya van a decir, ya me vas a traer tu... Hágalo dinámico, hágale unas galletitas de la suerte con textos adentro. Busque la forma. Ese es el problema, nos cerramos a las posibilidades, a las estrategias. Se trata de tu familia. Se trata de lo que amas. ¿Por qué no poner a Dios como fundamento de nuestras relaciones? Tenemos que cambiar actitudes, formas de pensar y ajustarnos a lo que Dios quiere. No deberíamos esperar como padres que nuestros hijos tomen la iniciativa para acercarnos a Dios. Somos nosotros los que deberíamos buscar tener esos momentos con Dios e involucrar a nuestros hijos en nuestra búsqueda de Dios. Debemos de dejar de ser a veces tan condescendientes con las posibles corrientes que nuestros hijos pudieran abrazar y dirigirlos en una dirección concreta. Recuerden lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, es que ya no tengo un niño, ya tengo un joven, dice la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Nuevamente, volvemos al fundamento. El salmista lo expresa de esta forma: si los fundamentos fueren quitados, ¿qué le quedará al hombre? Nada. Si nuestras estacas no están realmente bien ancladas, difícilmente vamos a poder experimentar estabilidad. Entonces necesitamos, amados hermanos, provocar un cambio. Necesitamos comenzar a trabajar más por nuestras familias para que nuestra casa sea una casa sobre la roca. ¿Que nos van a llegar problemas a la familia? Sí. ¿Que nos van a llegar crisis en nuestras relaciones? Sí. Pero si Dios es el fundamento, Él también es la respuesta. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre inexpugnable, traduce la Nueva Versión Internacional. Y dice: a Él correrá el justo y levantado será. Finalizo con esta cita bíblica y es Hebreos capítulo 3, verso 4. Y dice la palabra de Dios: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? Podríamos tratar de edificar nuestros hogares con educación, con moralidad, con reglas estrictas. Pero más allá de eso, pienso que este pasaje nos revela la clave para que nuestra familia goce de estabilidad y paz. Y es que hagamos a Dios el constructor de nuestras familias. Sí, yo voy a dirigir, yo voy a guiar esa construcción, pero bajo la tutela de Dios. Y entonces esto me garantizará que podré tener éxito. Pero si hoy no nos ocupamos de nuestras familias, ¿quién lo hará?
A la sociedad no le interesa que tu familia sea fuerte, sea sólida. Al mundo no le importa que tu familia experimente un grado de felicidad, de paz, de estabilidad. Porque vivimos en un tiempo en el que la envoltura vale más que el contenido. Hagamos lo que corresponde como autoridades dentro del hogar. Comencemos nosotros a buscar a Dios. Y a través de nuestro ejemplo busquemos inspirar a quienes nos rodean. No todas las personas van a creer en lo que estás haciendo. Habrá personas que siempre duden de ti. Lo importante son las convicciones de tu corazón. ¿Comprende? Tal vez te digan, ay sí, ahora sí, ¿no? Pues sí, ahora sí. Hágalo. Déjese amar por Dios y deje que Dios haga el resto. Póngase de pie, vamos a dar gracias.